Estoy muy feliz de tener esta oportunidad porque esto será uno de los primeros episodios de este programa. Bueno, yo soy Ben y bienvenidos a mi serie de entrevistas multilingüe. Y este programa es un programa en que yo platico con las personas comunes en sus idiomas nativos. Entonces el invitado estimado de hoy es Sander Shepard y él nació en México y ahora está viviendo en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. Es un viajero mundial, defensor de la ciberseguridad. Sobre todo. Sobre todo. Y también él toca flamenco y crecen muchas plantas variadas. Hay un problema si muestro un poco de... No, dale. Dale un... Y allá afuera hay más. Sí, afuera tengo como 200 plantas. Adentro tengo como 100 y afuera como 200. Mucho trabajo. Sí. ¿Todos los días? ¿O como puedes esperar un poco? Afuera, porque hace tanto calor, algunas necesitan agua todos los días. Ahora, ayer llovió y todavía no hay que echarles agua, pero si no llueve, por ejemplo, el día de hoy, al rato voy a tener que checar si necesitan agua, porque luego tienen sed. Y a veces... Se secan. Sí. Y hay veces que ellos, como que, si llueve mucho, hay que ponerlos aquí dentro. No, nunca es demasiado. Ni si fuera una inundación, no sé. Pues aquí estás en el no sé qué piso. Sí, es como el octavo. El único problema es cuando están así como en un jarrón de vidrio. Entonces sí, se hace un estanque, como un swamp. Pero nada, esas las tengo adentro. Afuera tiene hoyo la maceta y cuando llueve se va el agua. Entonces nunca se ahogan. Se ahogan si les echas mucha agua todos los días, todo el tiempo, todos los días. Entonces sí se ahogan. Pero cuando llueve, nada, la lluvia es lluvia. Todo bien con la lluvia. Bueno, la verdad, ya que estamos hablando de eso, ¿qué tal damos una vuelta por allá afuera para mostrar las otras plantas? Dale. Y esa es la de la jarra de que estaba hablando. Sí, del vidrio. Del vídeo. Sí. De hecho, las estoy reproduciendo. Mira, aquí la pongo en agua y este es el papá. Entonces, ¿qué quitaste de aquí para crear esto? Exacto. Corté una rama. ¿Vas? Entonces, es como si cortaras aquí una rama, la pones en el agua, empiezas a sacar la raíz y luego la pones en tierra como esa. Esta es la misma técnica. En la tienda eso te cuesta como $40. Son carísimas. Esta es una orquídea. Había una vez que en Brasil yo fui a una tienda de orquídeas, Sí. pero no compré una. Qué pena. Es que no sabía cómo cuidarlo, no... Te enseño una... Esto es otro forest. Ahora, como esto es vidrio, si la dejo abajo del agua, de la lluvia, se ahoga, se muere. Por eso la tengo protegida ahí. Y aquí tengo, pues que, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 árboles. Entonces, multiplica por todo eso, tengo como 300 plantas. Wow. Este es el guaje, el framboyán real, que es este. ¿Cómo? Este es el framboyán real. Framboyán. Esta es la jacaranda. Y este es el guaje. Aquí tengo guaje. Guaje. Que es igual que este. Este debe tener como
5 años, no sé. Sí, sí, este me lo traje de Portland, cuando era una semillita, más chiquita que esta. Y luego la puse en la maceta y creció así. Wow. Ok. Y bueno, estas son las bugambilias. Ahorita no se ve mucho, pero estos árboles se llenan de flores y se ve muy bonito. ¿Durante la primavera o qué? Casi todo el año, pero ahorita como que se le acaban de caer. Aquí puedes ver que están creciendo nuevamente. Esta va a dar, se puede ver como todo esto se va a poner morado. Uh-huh. Entonces se pone muy bonito, muy bonito. Ok. Y este es un super bonsai que pues llevo mucho tiempo dándole curvas. Sí. Entonces el bonsai tiene orígenes en Japón, ¿verdad? Es japonés. Bonsai es tierra en a pot. Oh, ¿no lo sabía? Sí. Va. Por ejemplo, esto se le llama jin. Jin. ¿Esta parte? Sí. Es madera muerta, pero le da una estética. ¿Qué tipo de estética? Pues aquí puedes ver cómo se da un movimiento. Ajá. La madera está en movimiento, pero ya está muerta. Entonces te da nada más como un pincelazo. Y esto en japonés se le llama jin. Es parte de la estética, no lo vas a cortar. Exacto. Es a propósito. Oh. De hecho, esta rama voy a hacer lo mismo. Le voy a quitar la piel para que se haga madera. Es un ficus lirata. ¿Ficus mirata? Lirata, como lira. Lirata. Lirata, porque tiene la forma de un violín. Entonces, Sí, lo tiene. ficus lirata es lira de... Una lira en el barroco se conocía como una viola. Ok. ¿Sabes qué? Yo quería traer mi cello. La verdad está en el coche, pero pensé mejor, no hay tiempo. Está grande el cello, sí. Sí, no hay tiempo hoy, pero otro día tenemos que tocar. Dale. Tocas la guitarra, ¿verdad? Sí, tengo dos. Una no le... Oh, ya, ahí está. Una no le he puesto cuerdas. Cuando regresé de Portugal, se me rompieron las cuerdas. He estado muy flojo. Pero esa está bien, esa tiene las cuerdas. Esa es una guitarra estilo flamenco. Tú me has dicho la historia de dónde eres, de tu familia, pero cuéntame una vez más para tenerlo muy claro, porque es un poco confuso, la verdad. Sí, man. Mi padre nació en Chile. Ok. Y de ahí se puso a viajar por el mundo. Estaba viviendo en Inglaterra, en España, en Los Ángeles, y luego se fue a México. En México conoció a mi mamá. Y ella es de los Estados Unidos, ¿verdad? Mi mamá nació en Los Ángeles, pero su familia es de España. Y mi mamá se mudó a México para el trabajo, conoció a mi papá. Y cuando se conocieron, se casaron y tuvieron un hijo, bueno, dos hijos, a mí y a mi hermana. Y voilà. ¿Y siguen en México? No. Se separaron cuando era joven. Mi mamá, mi hermana y yo nos mudamos a Alaska. Mi papá se quedó en México. Entonces, ¿en cuántos años fuiste a Atlanta, a Alaska? Tendría 14 años. Hice mi high school. Sí, el high school allá. Llegué como freshman y me gradué de cine y me mudé a Oregon a hacer la universidad. Entonces me mudé de México a Alaska, aprendí inglés y de Alaska me mudé a Oregon, fui a la universidad y ahí estuve viajando porque vivía en Ashland. Ashland, Oregon era el pueblo donde vivía. Ahí hice mi undergrad, mi licenciatura, bachillerato. ¿Y qué estudiaste? Criminología y psicología.
Bueno, y una minoría en francés. De ahí me mudé a Francia. Pero ya habías aprendido el francés. En México, cuando yo nací, estaba en un vecindario donde estaba la Alianza Francesa, el Liceo Francés, la Embajada Francesa, que son las tres cosas más importantes que Francia exporta al mundo. La Alianza Francesa es como una organización que promueve la cultura francesa en todo el mundo. Se le conoce como la Alianza Francesa. ¿La Alianza Francesa? Alliance Française. Alliance Française. Francés. Okay, sí. Bueno, ¿y tu hermana dónde está? Ahora vive en Las Vegas. También fue a la universidad de aquí. Ella hizo la Universidad de México, hizo Speech and Language Pathology. Ok. Y de ahí hizo la maestría en Portland. ¿Y sigue trabajando en esa área? Sí, es directora de un SNF. Special Needs. Sí. No sé qué. Genial, muy genial. Yo también, trabajo con algunas personas, algunos patólogos de lengua y habla. Entonces, tú eres de México, pero ¿te consideras mexicano, chileno, español? Nada, man, yo me considero mexicano porque nací en México. Pero si me preguntas si tu genética de dónde es, ahí se complica. Porque tengo que explicar mis papás y los abuelos. Sí. Es muy complicado porque son todos de diferentes países. Pero esta es la historia de ti. Entonces tú puedes decir, yo fui mexicano. Ajá, sí, exacto. Soy mexicano. Voilà. Simple. Sí. ¿Y cuánto tiempo viviste en Oregon? Como 10 años. Antes de eso estaba entre San Francisco, Seattle, Alaska, Francia y México. Es que todos los años me mudaba todos los años. ¿Cada año? Sí. O como 2 años, 6 meses, a veces, depende. Vamos, tenía la Universidad de Oregon, entonces tenía que estudiar y tenía que estar ahí. Pero a veces me tomaba el trimestre de verano y me iba a México, o me iba a Francia, o me iba a otro lugar, o a veces me tomaba un año de espacio en la escuela y me iba a otro lugar. Y luego para el trabajo, ahí es a donde ya empecé a mudarme a San Francisco, Portland, y aquí ahora, claro. Okay. Y entonces el trabajo te mandó aquí, ¿no? ¿O es simplemente porque trabajas como freelance o es más? Trabajo para un hospital. Ok. Sí. Es la ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, pues obviamente un hospital lo necesita porque hay muchos datos de las familias, de pacientes que hay que quedar muy protegidos por la ley de HIPAA. Sí. Pues yo también sé de eso porque trabajo como intérprete allá en un hospital. Sí, me has contado. Sí, man. Y pues nada, aquí ya sabes, va a ser mi tercer año aquí en Atlanta. Wow. Sí. ¿Y te gusta? Es muy diferente. Es muy diferente de Portland. Yo no sé nada de Oregon. Es completamente lo opuesto. Okay. En Oregon, para ver a una persona negra, pasaba un mes. ¿En serio? Sí, un mes. Y no veía, a veces 2 meses. Wow. Nunca veía a nadie. Todos son blancos. Hay mucho asiático. ¿Hispanos? Sí. Y son más que nada de México. Aquí son de Colombia, de Dominicana Republicana, del Caribe. Pero en México, en Oregon, todos son mexicanos. Hay una colonia grande de rusos
y vietnamita. ¿Vietnamita? ¿Cómo? ¿De Vietnam? De Vietnam, sí, sí. De hecho, mi exnovia era de Vietnam. Bueno, ¿te molesta decir cómo esas uvas? Claro, dale, man, para eso las traje, para compartir. También ahí me dices si quieres del Brut con tu jugo de naranja. ¿Ya no lo pusiste escondido? Sí, seguro, seguro. Y las grapes están roofie. ¿Pusiste un gomita por dentro? Sí, seguro, seguro. Ok. Es interesante. Aquí en los Estados Unidos, el trato de los inmigrantes es pésimo. Bueno, depende de la persona de dónde viene y de su experiencia. Hay peores lugares, Japón es peor. Ok, pero en México, ¿cómo es? Porque Depende. Tus papás técnicamente Depende. son inmigrantes o eran inmigrantes a México. México es similar que Estados Unidos. Ah, ¿de verdad? En el sentido de que si eres un inmigrante pobre, te tratan mal. Si eres un inmigrante rico, eres rico y te tratan como wow. Pero también hay otros factores, ¿verdad? El idioma, como dijiste, clase socioeconómico. ¿Qué más? Cultura, si las culturas son parecidas. En México es similar en el sentido de que si te ves europeo o norteamericano, piensan que eres persona con dinero y educada y te tratan mejor. Esto en México se le llama malinchismo. Malinchismo, no lo sabía. La Malinche es la mujer azteca que Hernán Cortés consiguió. Hernán Cortés es el conquistador de España que vino y conquistó todo México. Hernán Cortés derrotó el imperio azteca por medio de la religión católica y es así como colonizó todo Centroamérica y Sudamérica. Ahora, para que Hernán Cortés pudiera hablar otro idioma, el náhuatl, que es el idioma azteca, consiguió una mujer que se llamaba la Malinche o Malinche. Y la Malinche se hizo la traductora de Hernán Cortés. Ella aprendió castellano y traducía de náhuatl a castellano y de castellano a náhuatl. Y malinchismo viene de esa palabra, de que le dan preferencia a la gente blanca. Pero entonces, malinchismo. Ella se llamaba la Malinche. Malinche. ¿Y era una azteca de piel más clara o no? ¿Cómo? No puede ser posible porque todos eran nativos. Todavía no llegaba la combinación genética. Entonces, ¿cómo que de dónde viene exactamente la palabra? Se le dice malinchismo porque el mexicano, a pesar de que es la misma raza, cuando es más blanco, lo tratan mejor. Ok. Y si es europeo, todavía más. Entonces viene, solamente estoy preguntando medio viene porque ella se llama Malinche, sí. Y a ella le prefería, dicen que a ella le prefería más Hernán Cortés que la Blanco. Es probable, no sé, es probable. No se sabe por qué lo ayudó, pero solo se sabe que se hizo su esposa o pareja, como una novia. ¿Será que ella tenía una opción? No sé. Yo me imagino que, no sé. Me imagino había más mujeres, pero por alguna razón fue la Malinche. Entonces en México, cuando viene un extranjero, si piensan que es una persona de pues, europea o con más dinero, lo tratan mejor. Esto se le llama malinchismo. Es una forma de racismo. En México hay mucho racismo. Sí, es el malinchismo. El mexicano siempre va a preferir al que tiene la piel más blanca. En México también hay, pues yo sé que
hay personas negras de todo parte del mundo. En México no he estudiado mucho, pero... no hay mucho. No hay mucho. Lo único que vemos personas negras son del Caribe, como de Haití, de Cuba. Pues definitivamente cuando van a México. Pero en México cuando tú vas, la mayoría de la gente se ve azteca. Ajá. No, azteca, tolteca, chapoteca, mixteca. Los chinanteco. Sí, no, chinanteco eso no conozco. Es en Oaxaca. No, Oaxaca serían zapotecas y olmecas. No, pero también hay chinanteco que lo busqué. ¿Chinanteco? Ajá, hay una persona. Es que, bueno. Hay mixteca. Hay mixteca, zapoteca, tolteca y olmeca en Oaxaca. Pero el chinantingo que dices no lo he ¿Chinantingo? No, que lo he escuchado. Es que podemos buscarlo después, pero sí. Yo estaba buscando, hay una lengua de silbato que se usa allá. Los niños no lo usan tanto, pero los más viejos todavía lo saben. Sí. Es básicamente un lenguaje que imita el idioma chinanteco que ellos hablan. Viven en las montañas y por eso ellos, por ejemplo, si uno está viajando durante el día y tiene que volver en la noche, no sabe exactamente qué horas son. Entonces usa el silbato para comunicar con la gente al otro lado de la sierra o al otro lado de la tierra, no lo sé. Y pues medio que imita el sonido del habla con el silbato. Entonces, ¿has vivido o visitado cuáles países? ¿Naciste en México, Estados Unidos, Francia? Sí, he vivido en Francia, en París y en Toulouse. ¿Japón? ¿Ya fuiste? Japón, viví en Nishinamiya. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Bastante tiempo. Estaba en Nishinamiya. De hecho, Naro es de Nishinamiya. Creo que es de allá, o trabajaba allá cuando lo conocí. Me dice, ¿dónde viviste? En Nishinamiya. No, pero yo soy de Nishinamiya. Ok. Y es como decir Duluth, es una ciudad chiquita. Sí. Hay una universidad internacional allá, de donde mi ex iba a la escuela. Y por eso es que terminamos en Nishinamiya, para que ella pudiera ir a la escuela. Ok. Le quedaba cerca. Nunca había conocido un mexicano. ¿En Japón? En Nishinamiya. Cuando iba al supermercado, le decían a mi novia, ¿y de dónde es? No, pues de México. ¡Wow! Nunca había visto a alguien en México. ¡Wow! Y yo sí. He viajado por Turquía, Istambul, Constantinopla. Estuve ahí un par de semanas. Durante la pandemia, de hecho. ¿En 2020? Sí. ¿Por qué? Era el único país abierto. Europa, recuerda, lo habían cerrado. Sí. Y yo quería viajar y todo el mundo estaba cerrado. Pero Turquía no. Wow. Y muy agradable. Mi viaje en Istambul. Muy bonita la ciudad. Está al lado del mar. Muy bonito lugar. Y la gente es muy parecida a la mexicana. ¿Oh, sí? Como el trato. Sí. Y son o sea, todo es así como turismo. La economía es básicamente turismo. Entonces ellos aceptan muy felices a la gente. Y hablan muchos idiomas. Hablan ruso. Generalmente todos hablan ruso porque tienen mucho turismo de Rusia. ¿Cuál es el idioma de allá? Turco. Turco, claro. Sí, es bonito el idioma turco. Es bonito. ¿Has aprendido alguna
Lo único que sé decir es cheers, que es chefre. 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 ¿Tienes alguna recomendación de algo para hacer en México o un lugar? Depende de lo que quieres. Bueno, puedes ir a la playa, puedes ir a la jungla, puedes ir al desierto, puedes ir a la capital. Tal vez la jungla o, o la, ¿cómo se dice? La selva. Sí, la selva. O, sí, en la selva puedes ir a ver animales y jaguares. ¿Ya viste esas cosas? No. No. Demasiado miedo. No, no es eso, es que no hay muchos jaguares porque los han matado, pero sí están en las junglas. Y un poco peligrosos, hay muchos insectos, todo te pica, te da una enfermedad y no hay hospital, no hay medicina. Estoy pensando en ir a Oaxaca. Pues no es un plan necesariamente. Oaxaca es el mejor lugar. Yo voy a Oaxaca todo el tiempo. Mi papá vive en Oaxaca. ¿Sí? ¿No? Sí. Ah, que no sabía. Es que Oaxaca me parece como otra cultura. O sea, sí. O sea, bueno, lo que conocemos que es México desde el exterior no coincide con Oaxaca. Vamos, México, porque los españoles no mataron a los nativos. Cuando tú ves la diferencia entre lo que hicieron los colonizadores ingleses y españoles, fue que colonizaron de maneras diferentes. Los ingleses llegaron a Norteamérica y mataron a todos, con enfermedades y con guerras y pistolas. Los españoles no mataron a todos. Los españoles únicamente convencieron a todos de la religión católica y México se convirtió en un país católico. No los tuvieron que matar, no tuvieron que sacrificarlos, no tuvieron que hacer nada. Entonces, cuando tú ves la población de Estados Unidos, son descendientes de los británicos. Cuando tú vas a México, todos siguen siendo toltecas, mixtecas, zapotecas, aztecas, etcétera, yucatecos. Y esto significa que en México, cada estado tiene su diferente idioma, y hay más de uno, hay varios, porque mismo en Oaxaca hay como 4 o 5. Sí. Entonces, cada estado va a tener como 4 o 5 idiomas, más el castellano, y cada cultura va a tener su propio plato de comida. Entonces, no importa dónde vayas, todos van a comer diferente, se van a ver diferente, se van a vestir diferente. Es como un país diferente, es como Europa. Sí. ¿Y cuál es el plato tuyo? ¿Y de cuáles ciudades? A mí me gusta mucho la comida del área de Yucatán. ¿Pero de dónde eres? De la capital, de Ciudad de México. Ah, ok. Pero no tienes un plato específico de allá, mejor de Yucatán. La Ciudad de México es la antigua Tenochtitlán. La Tenochtitlán era la ciudad sagrada de los dioses, a donde los aztecas tenían el imperio completo. Los aztecas eran dueños de las otras tribus de alrededor, incluyendo de Norteamérica, tipo Colorado, en Nevada, en California, Nuevo México. Todo eso era de México, todo eso era del imperio azteca, incluyendo todo lo que era Belice, Panamá y para el sur. Entonces, la cultura azteca de Tenochtitlán, lo que hacían era que todos los otros tribus venían al centro a pagar tributo, como un tax, como un impuesto. Y lo que hacían es que traían cosas de sus culturas. Y entonces la Ciudad de México es como el melting pot de todo México. Ahora entiendo. Entonces la comida que se encuentra en el DF, en la capital, es de todos los áreas, todos los departamentos. Exactamente. En México, todos. Exactamente. Entonces, tú viviendo en el capital, puedes experimentar la comida de todos los mexicanos. Exacto. ¿Y tu favorito es de Yucatán? Oh, sí. También he viajado por Yucatán. Me gusta mucho
esa área del Caribe, de Yucatán, a donde está el Imperio Maya, Chichén Itzá. Chichén Itzá era la ciudad sagrada de los mayas. Okay. Está al lado de Cancún, está como a 1 hora de Cancún. El lugar turístico más frecuentado de México. Sí. Sí. Yo te entiendo, es que cuando yo viajo prefiero estar en lugares más, no turísticos, sino culturales. Sí. Yo prefiero pasar tiempo con los nativos, con la gente que vive allá, para abrir mejor mi mente y todo. Es lo que yo hice cuando fui a Brasil por 1 año. Pues fue la primera vez que fui, fue 3 meses. Yo viví con una señora en la casa de ella y tuve clases. Fue en la universidad también que yo viajé y hice muchos amigos brasileños y ahí fui aprendiendo mejor el idioma y la cultura. Fui en Florianópolis, que es una ciudad, es una isla, la verdad, al sureste de Brasil. Y tiene como un puente para conectar al continente. Fue muy interesante. Aquí tiene como todo lo que quieras. Si vas a Brasil, recomiendo que vas a Florianópolis. Había pensado en ir a Curitiba. ¿Sí? Al sur. Las aguas son bellas, son como un turquesa azul. Es casi en la frontera con Argentina. Es muy bonito ese lugar y me dicen mis amigos argentinos que las mujeres son muy bellas. Bueno, la gente dice eso sobre Brasil, todo. Pero sí. Bueno, Brasil es muy grande. Es enorme. Es más grande que toda Europa. ¿Sabías que en el noreste de Brasil hay la cantidad de personas negras mayor fuera de África? O sea, ¿tú me entiendes? Sí. Igual la segunda ciudad más grande de japoneses está en Río de Janeiro. Sí, también. Yo fui allá. Yo fui a ese barrio, se llama Liberdade. Ok. Ajá, Liberdade. En Portugal, la avenida más importante es Avenida Liberdade. ¿Oh, sí? Oh, sí. ¿Más importante como más histórico? Es la avenida más cara donde está Zara, así tipo Armani, tipo Gucci, Louis Vuitton, el Hard Rock Café, los hoteles más caros. Y es una avenida que cruza casi toda la ciudad y te trae justo a la plaza, que es el Zócalo, que está enfrente del mar. Entonces la avenida Libertad es lo más grande. Es como aquí es como decir Peachtree Avenue, pero más fancy. Cuando hablamos de la bilingüidad o la multilingüidad, yo creo que... ¿Cómo se dice políglota? Sí, el poliglotismo. Ok. Bueno, cuando hablamos de poder hablar diferentes idiomas, yo creo que la mayoría de la gente, o sea, mucha gente que solamente habla un idioma, ellos piensan que... Los monolingües. Sí, los monolingües. Perdón. Sí. Perdón. No hay ofensa. No hay ofensa. Muchas personas monolingües piensan que si uno habla los idiomas, habla los dos perfectamente o los dos iguales. Pero obviamente no es así. Por ejemplo, un niño que sus padres son inmigrantes de México, por ejemplo, y viven en los Estados Unidos, el niño va a aprender inglés y español. Español en la casa, inglés en la escuela, pero también en la sociedad y en el trabajo y todo. Y obviamente por eso
hablar mejor en inglés en ciertas áreas específicas. Y yo creo que mucha gente no sabe o no entiende esa distinción. ¿Me entiendes? Vamos, a mí me pasa en el mismo castellano. Ajá. Me dice la gente, ¿pero por qué no hablas como mexicano? Porque mi castellano es multilingüe, es multihispano. Sí. Yo conjugo en vos, vosotros, tú y usted, con la misma facilidad. ¿Pero cuál es más natural para ti? Depende. Si estoy con alguien formal, usted. Sí. Si quiero hacer una presentación todavía más formal, uso el vosotros. Si estoy entre amigos comunes, uso mucho el tú. Pero si estoy así en la charla, me siento confortable, entonces me vuelvo más informal y uso el vos. Entonces, con un amigo llego y le digo, ¿qué haces? ¿Qué haces, man? ¿Eso es del vos? Eso es vos. ¿Qué haces? Si es una persona que más o menos conozco, le digo, ¿qué haces? Y si quiero hacer más formal, ¿qué hacéis? Pero entonces no usaría el hacéis, usaría más bien otra forma de expresión, más bien así como os puedo recomendar qué hacer. Oh, wow. Muy formal. Sí, sí. Y entonces, y no hablamos de eso, la verdad, la historia de cómo hablas español, castellano. Primero, yo creo que cuando uno habla diferentes idiomas o ha visitado diferentes lugares del mundo, su forma de hablar también cambia. Claro, en efecto. Y eso es lo que decías de ser monolingüe, que en realidad eso no existe. Porque si sabes un idioma, tu idioma por lo general va a tener diferentes registros, derivaciones. Ok. Sobre todo esto se observa en el castellano. El inglés también un poco. Es como si fueses inglés de Inglaterra, bueno, tienes razón. luego de Australia, luego de Quebec, luego de India. En Afganistán se está hablando mucho inglés también. Pues en todas partes a veces. Y en Portugal también todos hablan inglés. Pero también en cada uno de esos países tiene dialectos, formas de hablar diferentes y tiene esa derivación. En los Estados Unidos, como el escocés, me encanta el escocés. ¿Escocés? Escocés. ¿Qué es? De Escocia. Sí. Por ejemplo, una frase muy común que aprendí en psicología: "Never put that hat on the labra". Okay. Que significa, nunca pongas tu sombrero abajo de tu eyebrow, de tu ceja, como no. Never put that hat on the labra. Labra. Die, como tú. Exacto. Labra. Die brow. Never put that hat on the labra. Oh, tú tienes un buen acento. Me parece un poco irlandés, pero eso es escocés. Es cercano, son cercanos. Sí, pero el escocés es más al norte, hace más frío. Inglaterra es un poco más al sur. Ok. Perdón, Irlanda. Sí. Igual Inglaterra es más al sur. El único que está arriba son los pobres escoceses. Y hablan como, perdón, no quiero sonar peyorativo, pero hablan muy difícil de entender. ¿Cuál es? El inglés escocés. Es imposible. Pero bueno, como te decía, ser monolingüe en realidad no existe cuando tienes un idioma que es muy complejo como el portugués. El portugués en España, en Portugal, es completamente diferente que en Brasil. Sí. Y en Brasil es diferente en todo el país. La R es correcto. Tienen 3 R's. Sí. Es dificilísimo. Bueno, no dificilísimo, pero vamos. Es como si hablaras un portugués internacional, un castellano internacional, un inglés internacional. Y todos los, por ejemplo, todos los brasileños, aunque uno no hable
todos los dialectos o todas las formas de pronunciar las cosas, ellos lo entienden porque ven la televisión, hablan con la gente, se mezclan, pues eso también tiene que ver con la bilingüidad. Aunque no puedan producirlo, o tal vez lo pueden hacer, pueden escuchar y entender. Por eso que nosotros los estadounidenses entendemos los de la Inglaterra, pues vemos en la televisión todos sus programas y todo, Harry Potter, eso. Bueno, el francés es igual. El francés en Quebec es muy diferente al francés de Francia, por supuesto. En el sur tienen diferentes acentos que en el norte. El francés africano es muy diferente. Vamos. Entonces, aunque hables un idioma, tu idioma va a tener muchas variaciones. Yo tengo un sueño, un deseo de viajar el mundo, como has hecho. Entonces, lo que pretendo hacer es un poco diferente de lo que se llama el nómada digital. Sí. Lo que quiero hacer, que tal vez ya lo mencioné, pero lo que quiero hacer es viajar como parte del año y estar aquí en los Estados Unidos, o estar básicamente en un lugar donde yo vivo en parte del año. Por ejemplo, 6 meses en Japón, Sí. y luego 6 meses aquí. Sí. Luego 6 meses en México, 6 meses aquí, 6 meses en... Tú entiendes el patrón. Y la idea es que, bueno, con los nómadas digitales, ellos van a diferentes lugares, pero no hay como un lugar específico donde pueden quedar y conocer más gente y desarrollar sus relaciones. Esa es mi preocupación. Hay diferentes ciudades y diferentes países que sí acomodan a los nómadas digitales y hay otros que no. Bueno, lo que estoy tratando de decir es que yo no tengo problema con eso, la verdad. Es que yo siento el deseo de viajar, pero también no quiero perder relaciones más estrechas. Pues yo quiero tener amigos y familia a mi alrededor. Entonces, mi solución para eso es volver aquí cada 6 meses o más o menos. Sí. Bueno, es una idea que tengo. Sí, yo no tengo amigos en México. No tengo familia, no tengo primos, tíos, abuelos. Soy un gitano, siempre he viajado toda mi vida. Entonces, nunca he tenido un lugar en el cual hay familia. Porque mis papás son gitanos y ellos también se mueven. Entonces, yo no sé lo que es tener una familia o un grupo de amigos de toda la vida. No he tenido eso. ¿Eso no te molesta? Cuando era joven, sí. Cuando era joven me lamentaba porque decía, es que yo quiero una familia, y quiero mucha gente, y quiero amigos, y esto, lo demás. Y sufría porque decía, es que no lo tengo, porque estoy viajando todo el tiempo, diferente lugar, diferente gente. Y bueno, llega un momento en el cual, ahora en días, por ejemplo, estoy en paz, estoy tranquilo, porque hay una belleza en ser libre, como la libertad, o sea, no estar atorado en algo. Sí. Y yo también siento eso, yo deseo eso. Y ya estoy viviendo así, más o menos. Pero como estoy creciendo, yo veo a mis amigos teniendo como parejas, casando, haciendo bebés. Y eso es algo que en algún momento de la vida yo quiero. Sí. No como ahora inmediatamente, pero es algo que tengo en mente. Y para decir que voy a seguir viajando siempre, no creo que eso es suficiente.
Es probable que, bueno, depende de lo que quieras, pero es probable que si tú quieres viajar y aprender diferentes idiomas, va a ser normal que estés, no sé, en Japón un año de tu vida, y en España otro año de tu vida, y en Brasil otro año, y en México otro año. Si quieres aprender francés, en Francia otro año. Yo me quiero mudar a Alemania, quiero aprender alemán, quiero terminar de aprender el portugués y continuar en alemán. Conozco un poco de alemán, no mucho. El japonés también me gusta, pero muy complicado. No es tan difícil. No, bueno, dura mucho tiempo, pero es muy divertido el proceso. Sí, sí. Es más fácil de pronunciar, porque es similar al español. Cuando dices, shimasen no kake kudasai, son sonidos fáciles para mí de replicar. Ajá. Pero estudiar el idioma, aprenderme 2000 kanji, no, gracias. ¿Podrías seguir aprendiendo la lengua hablada y dejar lo escrito para después? Claro, claro, que es lo que hacen los extranjeros. Aprenden el japonés hablado, pero nunca saben escribirlo. El kanji es dificilísimo. Ya me has dicho que, pues, obviamente no puedes quedar en un lugar siempre, pero en algún momento en la vida antes has parado para pensar, ¿has considerado qué tal quedar aquí siempre? ¿O mucho tiempo, más que varios años? Depende. Si soy soltero, no. Si tengo familia e hijos, tengo que escuchar a mi familia. Si quieren quedar aquí, bueno. ¿Qué hago? No me voy a pelear con mi familia, decirle, no, nos vamos a ir. Ahora tú vas y yo me quedo aquí. Sí. Ella va a responder así. Sí, no. Entonces tengo que tener en consideración si estoy con alguien o si estoy solo. Y si estoy solo, ni en pedo me quedo en el mismo lugar, bro. Pues, ¿cuál es el plan? Continuar la vida. Continuar aprendiendo, yendo, viniendo y haciendo. Bueno, parece que tú eres una persona que no le molesta mucho. Tú puedes estar tranquilo, viviendo, y tienes mucho interés para ver las culturas, el mundo, la gente. Y esta plática ha sido muy interesante, pues tranquilo, hablamos de las plantas, de la cultura, de la conquista. ¿Cómo? La conquista. La conquista. La colonización. Colonización. La conquista sería algo religioso, ¿verdad? No. Se le llama la conquista. La conquista. Sí, la conquista que sucedió en 1594, creo. Sí, hace medio milenio. Se le llamó la conquista. Y a los españoles se los conoce peyorativamente como los conquistadores. Gracias por ver mi primer video. Ahora les cuento por qué estoy haciendo todo esto. Bueno, mi mayor sueño de la vida siempre ha sido convertirme en un autor, un escritor, contador de historias. Y yo voy a escribir novelas, series animadas, videojuegos, cómics y mucho más. Para crear estas historias con personajes con que realmente puedes relacionar y con tramas tan complejas como bien estructuradas, estoy dedicándome a consumir grandes historias como inspiración. Así que en este canal yo voy a analizar y disfrutar de las mejores obras de ficción que yo pueda encontrar de todas partes del mundo, en diferentes idiomas. Además, yo voy a invitar gente de diferentes culturas y formas de pensar y vivir para contar sus propias historias, porque yo sé que la mejor ficción
es muy informada por la realidad, especialmente cuando se habla de los personajes y las relaciones entre ellos. Yo siempre digo que con cada lengua que aprendo, yo abro otra infinidad de libros, de textos, de gente, de cultura, pues de historias. Ahora hablo 6 idiomas y 3 con fluidez. Imagínense los avances del lenguaje que yo voy a ver después de 1 año, 2 años, 3 años de hacer estos vídeos. Imagínense qué tan mejor yo voy a poder comunicar mis ideas, expresar en papel, como autor, como escritor. Y imagínense lo tanto que yo voy a desarrollar mi conocimiento de qué se trata una historia bien contada. Entonces yo voy a seguir buscando las mejores historias, libros, animaciones y entrevistando gente muy interesante, siempre aprofundizando mi conocimiento de la gente y de la literatura en múltiples lenguas. Entrevistas multilingües. Anuncio. Queridos hablantes de inglés, español, portugués, japonés, italiano y la lengua de señas americana, o ESL por sus siglas en inglés, si usted vive en el área de Atlanta, Georgia, y le gustaría ser entrevistado por uno Benjamin E. Hauser, mande un correo a benehauser.com. Eso es benehauser.com. Una vez más, benehauser.com. ¿No sería benahauser.com? También se encuentra en la descripción del video. Y también soy un freelancer. Yo proveo escritura y servicios lingüísticos. De hecho, yo soy un intérprete de atención médica nacionalmente certificado. Y aquí está el certificado. Wow. Mira. Y ofrezco otro servicio también, la interpretación en portugués brasileño. También estoy ofreciendo traducción en inglés, español, portugués. Eso es para libros, traducción literaria o artículos en el web o cualquier texto. También ghostwriting y edición de libros. Copywriting, copy editing para compañías. Un ámbito en que estoy empezando a entrar es la actuación de voz. Sería increíble ser un actor de voz multilingüe. Entonces eso sería para series animadas, narración de libros, de novelas y hasta comerciales también. Pueden aprender más de mí y mi trabajo en benehauser.com. Entrevistas multilingües. Aprueba este mensaje. Les veo en el siguiente video. Muchísimas gracias.